Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo vio el partido? ¿Qué tal le pareció su equipo y cuál es el valor que le das al empate? Sí, vi muy bien al equipo. El partido se jugó muy intensamente, como siempre es aquí en el Rebuto, en la cancha de ellos, y por ellos mismos también, por su forma de jugar. Entraron al inicio con un equipo dinámico, rápido, con gente ligera arriba. Creo que por muchos momentos nosotros intentamos hacer a nuestro estilo, a nuestra forma. Estuvimos muy cerca, especialmente en el segundo tiempo, de convertir, pero estamos no contentos con el resultado, obviamente, pero muy halagados porque hicieron un esfuerzo muy importante. Venimos así arrastrando cargas físicas grandes, intensas, y en ningún momento ni los que iniciaron el partido ni mucho menos los que entraron bajaron esa intención de querer ganar desde el inicio. Profe, buenas noches, Agustín Benítez de Radio 1. ¿La lesión de Willy Mendieta a priori es como para preocuparse o...? No tenemos todavía algo definitivo, pero pareciera ser que cuando le molestó, se le cargó, ya pidió el cambio. Giramos mucho para armar el equipo de hoy. Al final los pusimos a todos prácticamente, pero ya estamos en tiempo en que algunos dentro del grupo del plantel, uno de ellos es Willy, necesitan, creo que aunque sea un partido de reposo, porque si mal no recuerdo venimos por el quinto partido seguido. Ahora desde hoy, como en 19, 20 días de vuelta, hay como 5 de seguido, y la idea es siempre llegar enteros para iniciar cada partido, a pesar de que siempre uno quiere verlos en cancha por la calidad, por el nivel que tienen, por lo que le dan al equipo, pero creo que también es prudente que comencemos sí a partir de ahora a rotar el equipo. Hoy se dieron cosas, profe, que no se venían dando. Por ejemplo, primera vez de titular Willy, Diego Ibarrola, completando 90 minutos Piñatares y volviendo Diego Fernández. ¿Cómo le viste a los tres? Bien, todos cumpliendo bien lo que les solicitamos, su tarea. Cada uno de ellos, Wilson ha jugado prácticamente todo el partido después de mucho tiempo. Bruno ya está en un momento mejor, ya está estable, ha completado, así como decís, todo el tiempo del encuentro. Vamos a ver cómo reaparece mañana el entrenamiento, pasado mañana, para ver qué hacer en este siguiente partido. Y Diego volvió, fue muy bien tratado por el departamento médico prontamente. Entró a cirugía creo que 1 o 2 días después, y eso es muy elogiable. Por eso mismo hoy, con la protección y demás, en 3 semanas y media creo, prácticamente 4, ya está de vuelta en cancha. Alguien que necesitamos mucho porque tiene un tipo de juego distinto y puede moverse en cualquier sector en la parte ofensiva, y nos place mucho que hoy haya podido volver sin ningún tipo de molestia. Otro que volvió después de mucho tiempo, Anderson Leguizamón. ¿Qué te pareció su trabajo en la fecha de hoy? Sí, viene trabajando muy bien. Yo creo que se merecía una chance. Él tiene esa facilidad, siendo igual zurdo, jugar por derecha y arrancar bien abierto. Hizo varios arranques, estuvo bien. Después ya queríamos verlo también con otra dinámica y un poco con un dribbling más corto, con una posibilidad de que juegue también adentro o por izquierda, como lo hizo Diego. Por eso recurrimos al cambio de Diego, y me parece que Anderson cumplió a cabalidad lo que le solicitamos. Profe, bien Martín Rodríguez el jueves, hoy también. La gente pregunta qué pasa con Servio, cómo está, cuál es el diagnóstico que se tiene respecto a la recuperación de su lesión. ¿Le va a llevar algunos partidos o puede retornar pronto? Bueno, es una cuestión, es una situación, obviamente yo estoy al tanto como tiene que ser. Va a ser de vuelta sometido a otro examen, porque el que le hicieron fue muy rápido, y manda el protocolo, el manual médico, que se haga así de vuelta, creo que mañana mismo, con Leo Rolón también, que tiene una molestia parecida. Y el informe oficial seguramente va a venir por parte del departamento médico y a través del club de manera institucional en esta semana, cuando se tenga esa definición definitiva después del examen de mañana. Finalizamos la conferencia.